El camarista José Agustín Fernández. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla. Un placer saludarte para vos, a quien te acompaña y para también a todos los que escuchan este programa. Estamos aquí en compañía con Raúl, doctor. No sabemos Ah, por Raúl, cuál, sí, no sabemos por mi cuál saludo. de los casos vamos a empezar, pero en Lindman usted fue el propinante, doctor, ¿verdad? En el caso de Raúl Fernández Lima, el propinante fue el doctor Delio Vera Navarro, la doctora Viviana Benítez fue la segunda opinante y yo fui el tercero. Ujú. E integramos plenamente ese caso la segunda sala, la Tribunal de Apelación, segunda sala en lo penal de Asunción. Ujú. Así es, así fue. Doctor Raúl Sí, Ramírez, quería saber sí. nomás, ¿cuáles son los argumentos que hicieron que finalmente resuelvan la nulidad y el reenvío de este caso de Fernández Lindman, doctor? Y en ese caso en particular, bueno, yo en líneas generales me referiría a lo que dijeron los otros miembros, ¿verdad? Ellos consideraron que las pruebas fueron valoradas de manera fragmentaria, que hubieron defectos a la hora de hacer esas consideraciones, tal como lo sostuvo el Ministerio Público en su operación especial. En eso consistió la opinión general del doctor Delio Vera. También la doctora Viviana había agregado que había hecho mención especial a la cuestión relacionada a los ingresos que tenía el acusado en referencia a los libros de su tía Magdonia Fernández. Eso por otro lado, y en mi caso particular yo consideré una cuestión insalvable lo referente a las reglas que debe tenerse para el proceso, fundamentalmente en materia de principios de concentración y continuidad. Allí el proceso en una ocasión se suspendió más de 10 días, en casi 20 días, entonces eso imposibilitó una apreciación de las pruebas, y más todavía en este caso en donde las pericias fueron las pruebas principales. Eso yo consideré como un aspecto central que como sanción impone la nulidad, ¿verdad? Centralmente eso fue lo que sostuve, no solamente en este caso en particular, yo ya había sostenido eso en casos anteriores. O sea que hubo una interrupción del juicio porque hubo más de 10 días de suspensión. Ah, efectivamente, ¿verdad? Eso, de hecho, nosotros en segunda instancia tenemos facultades limitadas, y esas facultades tienen relación directa con la corrección del fallo que podemos hacer, la corrección jurídica, ¿verdad? Y en este caso en particular, esa es una consideración que yo tuve, ¿verdad? Que lógicamente los únicos elementos que tenemos para observar si se tuvieron en cuenta las reglas del debido proceso y las reglas formales en cuanto a la sustanciación del proceso. Para eso tenemos solamente el acta y tenemos solamente el texto de la sentencia, ¿verdad? Y de la lectura del acta se constata que en un día el juicio se inició el 3 de septiembre, ¿verdad? Y concretamente el 15 de octubre del año 2020 la misma quedó aparentemente suspendida y se volvió a continuar el 26 de noviembre. Entonces, y suspendiéndose en dos ocasiones, ¿verdad? Y el código establece que habilita la posibilidad solamente que por única vez eso pueda suscitarse, ¿verdad? Y ese vicio trae aparejada directamente la nulidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de eso deviene lógicamente una insuficiente valoración de las pruebas, porque de hecho, bueno, la aprehensión humana, la aprehensión intelectual, lógicamente va desapareciendo en el tiempo, y más todavía cuando se trata de pruebas complejas. Más o menos en eso yo va a ser mi voto, ¿verdad? Incurriéndose entonces en lo que se llama vicio de la sentencia. Son defectos insanables y que definitivamente ameritan la nulidad, lo que implica un reenvío y la realización nuevamente de un juicio oral y público, en este caso en particular.
En este caso, entonces, doctor, ¿hubo mayoría o hubo unanimidad? Porque estoy entendiendo No, que los, los argumentos no son tan similares. no, los argumentos, claro, no son similares, pero sí hay coincidencia en que, que tiene que haber un reenvío, ¿verdad? Sí. Ambos, Delio Vera y Viviana Benítez, ellos coincidieron en que hubo una fundamentación contradictoria y aparente, ¿verdad? Al no hacerse la valoración completa de todos los elementos del juicio que fueron aportados en el juicio, ¿verdad? Y yo también voy por la nulidad, pero por otra cuestión, por la cuestión que acabo de apuntar. Ya. Bueno, doctor, Y con relación al caso del ex ministro del Interior, Walter Bower, y demás acusados por tortura, doctor, ¿cuál fue tu opinión al respecto de esta también anulación? En ese caso en particular, los integrantes del tribunal fuimos el doctor Cristóbal Sánchez, quien integra el tribunal en lo penal tercera sala, que es el tribunal natural. Yo integro por inhibición, perdón, el doctor José Waldir Servín también, que es el tribunal natural, y yo integro por inhibición de uno de sus miembros. Y en ese caso es un juicio bastante largo, bastante incidentado, ¿verdad? También de alguna manera coincidimos en los mismos análisis, en el sentido de que la doctora Viviana Benítez, Cristóbal Sánchez. Viviana Benítez, perdón. Sí, exactamente. Viviana Benítez es la que integra, ¿verdad? No tengo acá a mano la sentencia, pero en ese juicio se han producido los mismos defectos, ¿verdad? Allí, pero numerosas testificales, informes, pero muchísimas testimoniales, y estas testimoniales fueron aprendidas, fueron tomadas por el tribunal y considerados solamente algunos aspectos y no otros. Entonces, también se produce el mismo defecto de la valoración fragmentaria de las pruebas. El tribunal tiene la obligación de valorar todas las pruebas en el sentido positivo o negativo, es decir, para entenderlo claramente, decirlo, esta prueba me sirve por esto y esta prueba no me sirve por ello, y no sencillamente desdeñar e ignorar otras pruebas o algunos aspectos de esa prueba. Y fundamentalmente también tiene que fundarlo sobre las reglas de la sana crítica, o sea que las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia que tiene que utilizar a la hora de efectuar esa valoración, y encontramos esos defectos, y en base a eso también esa sentencia queda anulada. Doctor, en este caso el tribunal hablaba para absolverle al ex ministro y a los demás acusados de supuestamente testimonios contradictorios durante el juicio oral y público. Asimismo, en algunos testimonios hacían mención a que los testimonios aparentemente eran contradictorios. Sin embargo, hay un hilo central, hay un hilo que une todo el proceso, y nosotros encontramos, o sea que sin entrar a juzgar, sin entrar a juzgar los hechos, sencillamente lo que hicimos una corrección jurídica del fallo respecto a esa forma de hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo que se llama valoración fragmentaria, ¿verdad? Uno tiene que ir viendo los aspectos, llamémosle, todos los aspectos de una prueba, y no tomar lo que aparentemente nos lleva hacia una dirección. Si se hace, puede hacérselo, pero también hay que considerar los aspectos negativos de ese testimonio, y no solamente decir que son contradictorios. ¿Por qué existe esa contradicción? Y si esa contradicción es importante, o esa contradicción versa sobre aspectos meramente superficiales, ¿verdad? Por eso digo, hay un hilo central, hay un núcleo, hay un aspecto sustancial, y que son los hechos, ¿verdad? Y si esos hechos de alguna manera están referidos por los testigos, bueno, ese es el hilo central que debe ir tomándose como un aspecto conducente a la hora de esa valoración. Ya, entonces en ese caso también tendría que repetirse todo el juicio. Y con respecto al tiempo, por lo menos a la extinción y eso, al ser declarado que era de lesa humanidad, entonces esto no tendría que valorarse, ¿verdad, doctor?
Y de hecho, esa es una cuestión que seguramente en algún momento va a plantearse, ¿verdad? Yo no quiero adelantar mi opinión al respecto. Ciertamente existen normas constitucionales al respecto, pero en fin, no lo estoy diciendo que sea así, pero seguramente es una cuestión que en su momento vamos a tener que dirimirlo. Ya. Perlan. Gracias, doctor, por el contacto. Muchísimas gracias. Cuando doctor. gusten, y realmente que es un programa exitoso, un programa que es muy útil, muy necesario para que la gente entienda, fundamentalmente, para que ese aspecto didáctico de la justicia llegue a la gente. Y por eso les felicito por este programa. Sé que ambos son muy capaces y plantean las cosas también de manera objetiva. A las órdenes siempre. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor, muy amable. Lo escuchaste aquí en PDS.